Pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Vuestros hermanos, a toda la congregación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová, ¿no obrando más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ustedes que tienen este día la habilidad de escuchar la palabra de Dios, no hagan como se les habló de ignorar las palabras que el Señor trae a sus corazones. Por el contrario, abran sus corazones. Porque si no, lo que estaba hablando va a venir. Tal vez ellos les hablan de paz. Paz aquí y paz allá. Pero no viene. A causa de la iniquidad del mismo pueblo, que quebrantan los mandamientos de Dios a la derecha y a la izquierda, y luego simplemente se confiesan a sí mismos como hijos de Dios, haciendo de sí mismos o del templo el cual Dios mismo había creado para habitar en él, haciendo de él cueva de ladrones. Para estos días es muy importante escuchar la voz de Dios. Si en los días antiguos Dios hablaba con tal fuerza, hoy también. ¿No tienes como ejemplo de las cosas que les ha pasado a los antiguos, a Israel, a Jerusalén? ¿Cuántas veces las ciudades fueron destruidas a causa de la iniquidad del mismo pueblo de Dios, que tenían por apariencia santidad, pero que en sus corazones había otros deseos, contrarios a Dios, que se arrodillaban tras los Baales, la reina del cielo, como en estos días, ofreciendo hijos, padres y esposas, todos a una, y luego todavía clamando que estos ídolos los protegen, cuando son solamente hechos de cerámica. La palabra de Dios, y está llamando a cada uno que proceda del arrepentimiento, que verdaderamente se concentre en seguir a Dios, que lo ame con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. No solamente que camine por apariencia, diciendo que es cristiano, que es hijo de Dios, y sintiéndose confiado y seguro bajo esas palabras o esas confesiones, las cuales son mentira. Son mentira porque no estás caminando como una persona, como un hijo de Dios, sino solamente agarraste como en aquellos días, aquellos hombres
que confiaban. En el versículo 4 del libro de Jeremías dice: no confíes en palabras de mentiras diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No se trata solamente de decir que eres un hijo de Dios, que eres cristiano, que eres pentecostés o que eres lo que tú digas que eres, sino se trata de vivir los mandamientos de Dios cada día, poniéndolos por obra a todo tiempo y en todo momento cuando se te presente la oportunidad. Es falso decir que eres y no vivir conforme lo que dices que eres. El Señor está buscando erradicar toda maldad. Te hablé en inglés al principio, porque el Señor quería mostrarte que no te está hablando en una lengua extraña en la cual tú no entiendes. Cuando hablé al principio, unos entendieron, otros un poquito menos, y algunos tal vez no entendieron nada. Pero ¿por qué razón si se les habla en su propia lengua? ¿Por qué razón si se te dice que dejes de hacer la iniquidad, sigues caminando en ella como que nada importa, como que nadie te ve? ¿Por qué razón si el Señor te está llamando a santidad, tú solo te embriagas en el pecado y la iniquidad? ¿Por qué razón si Dios te hizo libre, vas y te esclavizas bajo tus propios deseos y concupiscencias, haciéndote esclavo del pecado, aún sabiendo que la dádiva del pecado es muerte? ¿Te estoy hablando en una lengua extraña? Te estoy hablando en tu propia lengua y de la forma más sencilla para que lo puedas entender y que te apartes de tus malos caminos y vivas verdaderamente para el Señor, no solamente pensando. En los días antiguos miraban el templo de Dios y llegaban ahí y se sentían confiados porque decían: templo de Jehová es este. Pero al mismo tiempo que llegaban ahí, quebrantaban los mandamientos de Dios y habían hecho el templo una cueva de ladrones, igual como en los días modernos. Solamente queda la apariencia, las palabras, pero el corazón y las obras están completamente lejos. En aquellos días se refugiaban y se sentían seguros, pero el Señor miraba todo esto que estaban haciendo. Versículo 11: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que yo lo veo, dice Jehová. No fue creada para ser una cueva de ladrones. Tú tampoco fuiste creado para ser un almacén de pecado. Tú fuiste creado para ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios, del Dios mismo y de su Hijo Jesucristo. Mas sin embargo, a causa de los deseos de tu corazón y la dureza de tu mismo corazón endurecido, haces iniquidad y caminas pensando que todas las cosas están haciéndose bien, aun cuando sabes que no es así. Señor te llama al arrepentimiento, a que regreses a sus caminos y te conviertas de tu mala forma de vivir. Una y otra vez te he dicho que un día te vas a parar enfrente de Dios, pero una y otra vez esas palabras se van de ti. Se te olvida lo que el Señor te dice. No recuerdas sus palabras. Tienes cosas más importantes por hacer en este mundo que preocuparte por tu salvación. Tienes que ganar dinero para comer, para pagar los biles. Tienes sueños, metas que alcanzar.
Pero ¿de qué te sirve ganar el mundo y que tu alma se pierda? ¿De qué te sirve ser la persona más importante de esta tierra y al final ser lanzado al lago de fuego y azufre? ¿Qué provecho tienes? Sé sabio y entendido y escucha su voz y arrepiéntete de tu forma de caminar. Aléjate de la iniquidad. Huye del pecado. Sé sabio. Sé muy sabio. Confiar en palabras de mentira. ¿Cuáles son las palabras de mentira en las cuales tú confías? Las que se dicen: yo soy salvo, soy cristiano, soy hijo de Dios, soy real sacerdocio, pueblo adquirido. Todas esas cosas que se dicen de labios, pero que no se viven. Soy santo, soy libre, soy victorioso, voy conquistando y para conquistar. Cuando te estás siendo esclavo del pecado. Todas esas son palabras de mentira, porque no las estás viviendo, porque las dices solamente con tus labios cuando todavía estás caminando en iniquidad. No que las palabras sean mentiras en sí mismas, sino que tus confesiones, allá cuando está hablando el templo, es el templo de Dios. Pero ellos mismos lo contaminaron y se sentían seguros, pero el templo era para que viviera, fuera un templo consagrado al Padre y se hiciese únicamente su voluntad en todo, pero no solamente de una forma exterior, sino en sus corazones. En estos días tienen bien arraigado la situación religiosa por fuera y confiesan palabras bíblicas, pero bien sabes que en tu corazón no las estás llevando. Confiesas que eres santo mientras te tragas el pecado como si bebieras agua. Confiesas que eres hijo de Dios mientras haces tu voluntad a derecha y izquierda. Confiesas que eres libre cuando estás esclavizado bajo tus propios deseos y concupiscencias. Confiesas que estás en victoria cuando te han derrotado tu propia carne. Pero solamente para apariencia. Solamente para apariencia lo haces. Para ver si se hace realidad, porque sabes que después de confieses vas a ir a hacerlo de nuevo. Para quedar bien enfrente del prójimo. Sabes bien que quebranta los mandamientos de Dios en tu propia casa con tu familia. Que se te olvida que hay que agradar a Dios cuando tus sentimientos son lastimados. Que se te olvida a quién tienes que agradar cuando alguien te lastima o saca ventaja de ti. Pero eso sí, confiesas que eres hijo de Dios, que eres cristiano. No te engañes. Esas son palabras de mentira, porque confiesas algo que no eres. Y me vas a decir: yo confieso por fe. Hay diferencia. Si confesaras por fe, caminarías bajo esa fe. Pero no confiesas por fe, solamente confiesas por confesar, para vanagloriarte al respecto. No para alcanzar lo que estás confesando, sino simplemente como para dejar saber a los demás, pero no para vivirlo. ¿Se te ha hablado una lengua extraña? ¿Qué dijeron? Este amigo está loco hablando en inglés en la radio española. Solamente el Señor quería mostrarte un punto. Que aunque en tu propia lengua te ha hablado,
te resistes a seguirlo, porque estás enfrascado en tus propias tradiciones, reglas y mandamientos de hombres carnales, y resistes seguir a Dios porque muchas de las cosas que Dios te enseña son contrarias a los que ellos te enseñan. Te he dicho antes, tal y como estaba aquí, arrodillándote en los Baales antes de seguir a Dios. Porque cualquier cosa que se interfiere entre Dios y tú, ese se convierte en tu ídolo, aunque sean doctrinas y rudimentos carnales de hombres. Se te atraviesan y te impiden llegar al Señor y hacer su verdadera voluntad, para dejar de hacer esa y seguir la tuya propia. A causa de eso, un día todo esto va a dejar de existir, a causa de la iniquidad de este mundo, teniendo por testigo a muchas de las cosas que les pasaron a los israelitas en los días antiguos, las destrucciones que vinieron a sus ciudades a causa de la iniquidad. Aún confían y se quedan tranquilos y piensan, yo no voy a ser destruido. Esos fueron ellos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En estos días dicen que está en la misericordia y que Dios no va a destruir. Por eso está el libro de Apocalipsis. Simplemente que el Señor es paciente y que está buscando recoger unas cuantas almas más antes de que llegue el final. Ahora sí que ni viendo brotarla, ni viendo que la higuera está cerca, la higuera está tierna. Y si el verano se acerca, ahora sí que ni viendo las señales. Y ese es otro tropiezo que se tiene que remover. Que el pueblo de Dios ignora las señales porque se siente confiado y tranquilo en palabras de mentira. Porque no porque las confieses, lo eres cuando en tu corazón no tienes el deseo de realmente serlo. ¿No te estás haciendo a ti mismo mal? ¿No te haces mal a ti mismo? Cuando tú quebrantas los mandamientos de Dios, el único afectado eres tú. El único afectado por quebrantar los mandamientos de Dios eres tú. No me afecta a mí, no le afecta a Dios. Tú eres el único, porque el quebrantar los mandamientos de Dios, la Biblia enseña claramente y dice que la dádiva del pecado es muerte y el alma que pecare, esa morirá. Y para los pecadores y los enemigos de Dios, el Señor tiene un lugar preparado, donde el fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere, el infierno. ¿Quién se hace mal? El Señor le dijo a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué tú, teniendo tan grande nube de testigos, quebrantas los mandamientos del Señor a la derecha y a la izquierda como que nada pasa? ¿No te han dicho una vez antes que el Señor es el mismo de hoy y de siempre? Te lo repiten a cada rato, pero solamente te lo usan para decirse sus promesas. Que no sabes que si es el mismo, si en los días antiguos castigó, a hoy va a castigar. Si los que quebrantaban la ley de Moisés en los días antiguos eran culpables de muerte en ese instante, cuánto más aquellos que tienen por poco el sacrificio de Jesucristo en la cruz, esa sangre derramada cuando no les importa. Cuánto más ellos que la tienen por nada y quebrantan los mandamientos de Dios a la derecha, a la izquierda, como que nada existe. Un día la ira de Dios va a venir sobre esta tierra. Yo sé que ellos te profetizan prosperidad y paz, pero viene destrucción sobre esta nación, sobre este pueblo de Dios, que simplemente dice que lo ama con sus labios. Pero es mentira, porque en el corazón tienen diferentes deseos, sueños y anhelos. Y Dios ocupa el último lugar. Si Dios ocupase el primer lugar, se miraría en estos días realmente, pero no.
las iglesias vacías, muy poco número de gente, porque todos están afanados en sus propias cosas. Antes, cualquier cosa en estos días es más importante que Dios. Pero eso sí, se tiene el descaro de decir que Dios es más importante. Mas sin embargo, cuando tienes que dejar algo para ir a hacer algo de Dios, dejas más fácil a Dios porque dices, ay, Dios me perdona. O Dios lo tolera. O sea, en pocas palabras, pues haz lo que quieras, ¿no? Como quiera, Dios no te dice nada. Trabajos, esposa, marido, hijos, todo en estos días se ha atravesado en tu relación con el Señor. Cuando lo más importante es el Señor. Mas sin embargo, aún así, se olvida de sus mandamientos. ¿Quién es el que te va a guardar de la ira destructora, de la ira venidera? ¿Qué? Porque te dijeron que vas a salvar el la tribulación, que te vas a ir con el Señor cuando el Señor venga y ya no te va a alcanzar la tribulación. Te dijeron eso y estás bien contento al respecto, porque te vas a ir. ¿Tú crees que te vas a ir con esa iniquidad la cual tienes? ¿Tú crees que te vas a ir con esa hipocresía diciendo que eres de Dios y quebrantando los mandamientos de Dios? ¿Tú crees que Dios te va a levantar y te va a transformar y te va a purificar en el instante simplemente porque una vez te convertiste y seguiste caminando en tu mugrero? Simplemente cambiaste la carátula de enfrente. Antes eras pagano completo, ahora eres pagano cristiano. Porque las mismas cosas que hacías antes todavía se hacen ahora y se está con la excusa de que se es débil. Lo único que no haces ahora es irte al congal y emborracharte y tal vez decir maldiciones, pero esas son las maldiciones, muchas de ellas se cambian de forma únicamente. Esa es la apariencia de santidad que se tiene en estos días. ¿Es eso santo y agradable al Señor de hacer? ¿Es eso lo que Jehová, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, está buscando de ti? ¿Es lo que te han enseñado? ¿Es santo y agradable todo eso? Caminar en la iniquidad cuando se cree que está caminando bien, simplemente de apariencia. En los días antiguos sucedió esto. Tú puedes encontrar lo que te estaba leyendo en el libro de Jeremías capítulo 7. Y si no quieres, léete los profetas. Las cosas que vinieron a los antiguos a causa de la iniquidad que ellos hacían. ¿Tú crees que esta generación está exenta, que puede hacer todo tipo de iniquidad y simplemente salir airoso del asunto? ¿Que porque Dios es un Dios de amor y de misericordia y que no los va a destruir como los días antiguos? ¿A dónde hay promesa que diga que Dios no va a destruir a su pueblo a causa de su iniquidad? Hay que caminar con mucho cuidado. A causa de que en estos días faltan predicaciones que recuerden la ira de Dios sobre la tierra. Solamente te recuerdan su gran amor. Y el amor de Dios todavía el que te predican es confundido. Porque si tuvieran amor de Dios para contigo te dirían la verdad aunque te doliera. Pero el amor de Dios que te predican es ven así como eres y pues ahí si puedes cámbialo, si no así quédate. Como quiera Dios te perdona. Los líderes que fueron sentados como cabezas para poner ejemplo de santidad, para que enseñaran a su pueblo a hacer separación entre lo precioso y lo vil y a separar lo santo de lo profano, le andan dando al pueblo las paganerías que al pueblo mismo le gusta, cuando fueron sentados como ejemplo para dirigir a un pueblo a la libertad. Les dan las cosas que lo que al pueblo le gusta, aunque mucho del pueblo en su corazón gime por la verdad. Le gusta la iniquidad, pero sabe que hay más y no sabe cómo alcanzarla.
Sabe que hay santidad, pero no sabe cómo alcanzarla porque sus mismos líderes les enseñan el mugrero, paganizando así al pueblo más y más. Si tuvieran las agallas de predicar la verdad, tendrían un pueblo diferente y santo. Pero como predican el amor humano, por eso toleran todo lo malo adentro de las congregaciones y son incapaces de redarguir o exhortar a las personas en su propia congregación. Únicamente cuando se está en el púlpito lo hacen, pero frente a frente no. Tal y como en los días antiguos, los primeros en paganizarse eran los reyes. Y le daban las cosas al pueblo porque al pueblo le gustaban, cuando si supuestamente son líderes, son para enderezar los caminos del pueblo, no para que le den al pueblo lo que al pueblo le gusta, son para guiarlos a la verdad. No simplemente para darles como a un niño caprichoso. Los padres que educan a sus hijos, les cumplen todos los deseos a sus hijos simplemente porque se revuelcan en el piso por ello. No. Enseñan verdad y justicia. No te voy a dar eso y punto, porque no quiero dártelo. Porque es malo para ti. Los niños chiquitos y rebeldes cuando quieren algo, no les importa si es malo para ellos, simplemente lo quieren. Y se retuercen, gritan, lloran, porque lo quieren. Pero muchas veces los papás, para no estarle poniendo con tanto escándalo, se lo dan. Así lo acostumbran a crecer. Crece acostumbrado a que puede obtener lo que quiere. Dios dijo, educa al niño en su camino y cuando esté viejo no se apartará de él. ¿Por qué en estos días han paganizado el camino del Señor? Hablando cosas que el pueblo quiere escuchar cuando tendrían que estar predicando la verdad. Porque buscan agradar a los hombres y no a Dios. Porque les importa más agradar al mundo que a Dios, sabiendo aún que aquel que agrada al mundo se constituye en enemigo de Dios. Porque están confiando en la mentira. Soy predicador, predico el evangelio, tengo una iglesia, oro por los enfermos, ayudo al necesitado, pero hablando mentira. Y así confían en palabras de mentira y de engaño. Qué triste situación. Que el Señor tenga misericordia de este pueblo. Bueno sería que cada uno corriese a la presencia de Dios a pedirle perdón y a dejar de caminar en el pecado. Porque eso sí, es otra actitud religiosa, de pedir perdón cada domingo. Entre semanas regresarse nuevamente al pecado, como que nada pasa. ¿Es esa la vida que Dios está pidiendo de ti? ¿Es así como planeas entrar al reino de los cielos? Oh, bueno, es que yo no voy a entrar al reino de los cielos por mis obras. Yo voy a entrar por fe. O sea, ¿qué me vas a decir? ¿Que simplemente con creer que tú eres salvo vas a entrar y no tienes que hacer ninguna obra en esta tierra como hijo de Dios? ¿Que puedes quebrantar los mandamientos de Dios a la derecha y a la izquierda y todavía pensar y creer en tu mente y en tu corazón que tú eres salvo mientras estás quebrantando los mandamientos del Señor? ¿Me estás diciendo eso, que por fe eres salvo? ¿No sabes que la fe sin obras es muerta? ¿Y que las obras sin fe también son muertas? Alguien te ha estado diciendo mentiras y es tiempo de que abras tus ojos porque tu vida está en fuego. Y no me refiero a un fuego de que estés ardiendo por el Señor, sino que te puedes quemar. Y no quieres llegar a ese lugar.
En su bendito amor y misericordia el Señor me manda que te hable estas cosas, las cuales al mismo tiempo se me hacían, pero ya se me está poniendo facilito decirlas, se me hacía difícil hablar la verdad, hasta que el Señor me enseñó la diferencia entre el amor de Dios y el amor humano. A causa en los días antiguos del amor humano no decía la verdad porque no quería ofender a las personas, diciéndoles la verdad. Después el Señor me enseñó que el verdadero amor de Dios habla con la verdad para que la verdad haga libres a las personas que están caminando en iniquidad. Ese es el verdadero amor de Dios, que está buscando tu salvación. No que hagas lo que tú quieres hacer y al final te vayas al infierno. Ah, Él me amaba. ¿Y qué beneficio te hace? Hay una gran diferencia y hay que aprenderla y vivirla. Porque son puras palabras de mentira las cuales han estado confiando. En aquellos días el templo era real y lo tenían enfrente. Y confesaban y gritaban a los cuatro vientos: es el templo de Jehová, el templo del Señor, el templo del Señor. Y venían y se sentían protegidos ahí mientras se seguían quebrantando los mandamientos de Dios, aún ofreciéndole tortas y sacrificios a la Reina del Cielo. Y venían y decían que estaban en el templo de Dios. Ofrecían sacrificios mientras estaban contaminados, cumpliendo con el requisito ritual solamente, tal como en estos días. Es tiempo, pueblo, de que abras tus ojos, que no andes confiando en mentiras diciendo que eres algo cuando estás viviendo totalmente diferente. La Biblia claramente enseña que si tú haces las obras del diablo, vuestro padre es el diablo. No te engañes. Tienes todas las respuestas que necesitas en la Biblia, pero te gusta pretender y decir que eres hijo de Dios y al mismo tiempo hacer la iniquidad y pensar que todo está bien. Y nadie te puede decir nada porque tú dices que eres hijo de Dios y eres cristiano y que te pones bravo si te dicen algo. Pero yo no vengo aquí a juzgar a nadie, solamente vengo a decir las cosas que estás haciendo. Y si juzgas, el juicio será justo, porque es Dios quien me enseña estas cosas. Yo no ando detrás de nadie. Mas tú sabes lo que te estoy hablando. Y otra vez, no te estoy hablando en lengua extraña para que digas no entendí. En tu propia lengua, en tus propias palabras, tu propio estilo de vida. No estoy usando un lenguaje muy culto, es un lenguaje tipo barrio, para que todos lo entiendan. Porque la voluntad de Dios no es que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Pero el hombre en su dureza de corazón se aparta de Dios haciendo sus propios deseos, satisfaciendo los deseos de la carne y olvidándose de Dios, pensando que aún Dios mismo no le va a tomar en cuenta ninguna de sus iniquidades, simplemente porque es miembro de cierta congregación o tiene un título de cristiano o alguna otra denominación. Yo no sé quién te haya dicho todas esas mentiras, pero si confiesas algo, sé lo que estás confesando. Si confiesas que eres hijo de Dios, camina como hijo de Dios. Eso se es haciendo la voluntad del Padre y nada más. Si confiesas que eres santo, pues apártate del pecado, como la definición de santo, apartado del pecado. Si confiesas que eres libre, camina en esa libertad. No nada más digas que eres algo y estás haciendo lo contrario de lo que estás diciendo. Viviendo una mentira y hablando y confiando en mentiras. Diciendo que eres algo y no eres.
Muy peligroso. Muy peligroso. Es tiempo de caminar rectamente enfrente del Señor. No se la tomen a la ligera ni tan confiadamente. Es peligroso caminar impíamente en el Señor y pretender, y es una ceguera todavía pretender que se está caminando bien enfrente de Dios simplemente porque se goza de algún requisito. Les digo esto porque los cristianos tienen la tendencia de excusarse para hacer iniquidad simplemente porque dicen que están en una iglesia, que se están ejerciendo cierto tipo de privilegio, o incluso los predicadores, pastores, simplemente por su título creen que van al cielo. Dios no dijo eso. Sí, es cierto, Él dio títulos a las personas, o llamados si quieren. Pero estas personas tienen que vivir conforme el corazón de Dios. No por el simple hecho de que les haya dado un título o alguna congregación y ya prediquen la palabra, ya están exentos de la misma y la pueden quebrantar a la derecha y a la izquierda. No. La Biblia enseña, tú que dices que tú que predicas no robes, robas. Nadie es exento de quebrantar la palabra de Dios, porque el alma que pecare, esa morirá. Esa es una de las cosas que me gusta de mi Dios, que Él no anda haciendo diferencia de personas. Él se agarra parejito. A Él no le importan títulos ni nada. A Él lo que le importa es la pureza de corazón. Manos limpias y corazón puro, santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esas cosas Él está buscando. Esas cosas. Porque el conocer y saber lo que tienes que hacer y no hacerlo ocasiona para ti peor castigo todavía. ¿Qué vas a decir? Bueno, para ese caso mejor no voy a aprender. Ya lo sabes. Ahora lo que te queda es empujar y vivir una vida en santidad enfrente de Dios en lugar de ponerte a lloriquear como niña y tratar de regresarte al mundo. ¿A dónde vas a encontrar esas? ¿A dónde vas a encontrar? ¿No te enseñó nada Pedro cuando dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si Dios te revela y te enseña la forma en la que estás caminando, no es para que te alejes, sino para que te arrepientas y cambies tu forma de caminar. ¿Ya? Versículo 3 dice, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en palabras de mentira, o no confíes en palabras de mentira diciendo templo de Jehová. No confíes en palabras de mentira diciendo yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios, yo soy libre, yo soy santo, cuando no estás caminando en esa santidad, cuando no estás cumpliendo lo que dices que eres. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, si no oprimieres al huérfano, al extranjero y a la viuda, ni en este lugar derramares sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Un dios ajeno no es exactamente una estatua, como las que en estos días la Iglesia Católica tiene. Un Dios ajeno es cualquier cosa que tenga el primer lugar en tu corazón. Ese es un Dios ajeno al cual tú ames más que a Dios. Cualquier cosa incluye trabajo, esposa, hijos, tu propia vida, lo que se te atraviese, carros, casas, aviones, bicicletas, patín del diablo, lo que tú quieras.
Todo entra. Si alguna cosa creada ocupa en tu corazón primer lugar, es idolatría. Es así como el Señor quiere hacer las cosas. Es así como Él quiere limpiarte. Es así como Él te espera. Es así como cuando Él venga, va a recoger a los suyos. Dios no te va a llevar al cielo porque tienes título de cristiano. No te va a llevar porque digas que eres un hijo de Dios. No te va a llevar simplemente porque confiesas que estás en victoria y que eres libre y que el Hijo te ha libertado. Todas esas cosas que te digo están escritas en la Biblia, pero tienen un efecto. Si tú las confiesas, vívelas. Vívelas. Entonces tu sol brillará como al mediodía. Entonces el Señor te va a decir: pasa, siervo fiel, al gozo de tu Señor. Recuerda y nunca se te olvide: sin santidad nadie verá al Señor. Y para ustedes que no saben qué es santidad, yo sé tal vez que les han predicado que santidad significa apartado. Eso significa santo. Santidad, la definición de santidad ustedes la encuentran en Gálatas 5, versículo 22. Los frutos del Espíritu sumados dan como resultado santidad. Esa es la santidad. Tú tienes que ser cada uno de esos. Amor. Y te estoy diciendo ser, no tener. Porque cuando tú tienes algo, por mucho que tengas, un día se te acaba. Pero cuando tú eres, si hasta que tú existas o dejes de existir, vas a seguirlo siendo. Y Dios es amor. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Dios viviente, por lo tanto, Él nos hizo amor. Simplemente que por la falta de educación de Dios, se ha usurpado el tipo de amor en estos días. El amor de Dios ha sido usurpado por el amor del mundo. Recuerda, y no se te olvide, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Gálatas 5:22. Esa es la santidad. Contra tales cosas tú no vas a encontrar ley. Y Dios te aceptaría. Si vas a confesar, recuerda, vive lo que confiesas. No jures falsamente. Si dices que eres verdad, habla con la verdad siempre. Porque Dios es verdad y es otra característica. Nosotros también somos verdad. Ese es el plan y el propósito de mi Dios. Es lo que Él está buscando. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete de tus malos caminos y conviértete a Dios. No importa quién seas o qué título tengas. Recuerda, Él no respeta títulos. Un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Pero si ocultas tu pecado, el pecado va a permanecer. Consejo: no ocultes tu pecado porque tienes una posición en la iglesia y quieras quedar bien con aquellos. Ay, que van a decir que estoy aquí pidiendo perdón, van a decir que soy pecador. Que lo digan, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Prefiero pasar un rato de vergüenza ahí que vayan a criticar a los hermanos si lo hacen asunto de ellos. Pasa, arrodíllate, o si no en tu cuarto, donde quiera que estés, arrodíllate allá y pídele al Señor perdón. Es mejor, como dice mamá, un rato descolorido y no todo el tiempo colorado.
O sea, es mejor un ratito que vayan a chanza igual y ni dice nada. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor, pero cambia tu forma de vivir. No solamente te arrepientas y sigas viviendo como hasta hoy. Así no es. El pecado se tiene que dejar de hacer. Tiene que dejar de cometerse. No se te olvide que Jesús te ama. Él te ama como jamás nadie te haya amado. Recuérdalo siempre, y porque te ama, te dice la verdad. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.